para tratar temas legítimos muchas veces era en función a que éramos donantes de campaña. Si yo no hubiera sido emisario de los 3 millones del Partido de los Trabajadores, tal vez yo no hubiera tenido tanta relación para influenciar de manera lícita al presidente Ollanta Humala. Señor Humala, si hacemos referencia a esto es porque precisamente en declaraciones que le acabo de relatar, esto generó una relación de acercamiento con ellos, que permitía que ustedes pudiesen conversar, como relata él mismo, sobre los proyectos. Nosotros tenemos una hipótesis a la cual queremos arribar, y esta tiene que ver con los proyectos que este señor ha relatado, que conversaba muchas veces de 1 a 2 horas con usted. Esto para poder responder y aclarar la exhortación que usted ha hecho. En todo caso, ¿tuvo algún efecto en su gestión y su relación con las empresas brasileñas el apoyo que ellos hubieran brindado a su campaña? Permítame, por favor, a mi abogado. Abogado. Gracias, señora presidenta. Desde el inicio de la intervención del expresidente Ollanta Humala, se precisó que estas cuestiones referidas a los supuestos aportes a la campaña están en sede jurisdiccional, debidamente, ¿no es cierto?, judicializadas y en investigación preliminar por las autoridades competentes. Permítame leer el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, que dice que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir, repito, interferir en el ejercicio de sus funciones. Entonces, las preguntas que está formulando especialmente la presidencia son exactamente aquellas preguntas o cuestiones que están debatiendo en la investigación preliminar entre el Ministerio Público. Entonces son jurídicamente impertinentes y con todo respeto se lo digo, señora presidenta. Máxime si es que el presidente Humala ha sido citado por temas absolutamente distintos a los aportes de la campaña. Así que yo solicitaría, por favor, que estas preguntas se dejen de lado y se interrogue al presidente taxativamente respecto a las cuestiones para las que ha sido citado. Muchas gracias. Señora presidenta. Señor Humala, antes de eso, para precisarle a su abogado que el reglamento del Congreso también es absolutamente claro al señalar que el inicio de una investigación en sede jurisdiccional no detiene ni impide la conformación o la continuación del ejercicio de fiscalización y control a través de una comisión investigadora del Parlamento de la República. Señor Humala. Sí, señora presidenta, con todo respeto, sí, claro, con todo respeto, insisto, a mí se me invita por un tema de, en mi condición de presidente de la República, ustedes entiendo que no tienen el mandato del Pleno para investigar supuestos aportes de campaña, que no es delito tampoco. Ustedes, su mandato es investigar actos de corrupción. Usted ha señalado, usted ha afirmado que los aportes de campaña están relacionados con actos de corrupción. Eso me parece, eso no puedo aceptarlo, porque a nosotros no nos están investigando por actos de corrupción. Y es más, usted cuando menciona lo que hizo el señor, creo que es Barata o Odebrecht, solo menciona una parte. Usted le está creyendo a este señor, pero no menciona la parte que él dice que nunca hubo un acto de corrupción en nuestro gobierno, y menos en el proyecto gasoducto. Entonces, ¿cómo podemos creerle una parte a un señor y la otra parte lo ocultamos? Creo que habría que entender ese tema, ¿no? Que no se puede, o una media verdad es justamente algo falso, porque falta el otro pedazo de la verdad que complete el hecho. Entonces, insisto, ustedes están en un tema de seguir preguntando sobre temas que están judicializados y nosotros estamos yendo a una investigación en sede fiscal. Me parece que le resta majestad a la comisión el hecho que usted diga, bueno, mire, yo voy a preguntarle y usted conteste nada más. Y entonces estamos en un plan de
Usted pregunta y yo tengo que decir, me remito a mi respuesta anterior, y ante la población yo creo que tanta inversión en la comisión no se ve bien así. Entonces, yo le pediría, si hay alguna otra pregunta más relacionada al tema de la invitación, estoy dispuesto a contestar. Si ya no hay ninguna otra pregunta con respecto al tema de la invitación, con su permiso me retiraría, porque no podemos estar en este plan de estar hablando de cosas que no tienen que ver con este tema. Yo no quiero hacerle perder su tiempo, señora Presidenta, su tiempo es muy valioso y lo estamos pagando los peruanos, como para estar perdiendo el tiempo en hacer preguntas que usted sabe que no tienen nada que ver con esto. Y estamos ante la prensa, haciendo el ridículo. Disculpe que lo diga así. Entonces, yo le pregunto, si hay alguna otra pregunta con respecto al tema que me han invitado, me quedo y respondo, y si quiere nos quedamos hasta mañana. Traerán el lunch, la comida, bueno, pero nos quedamos. Pero si ya no hay preguntas, y vamos a seguir en el tema de hacer preguntas que no tienen absolutamente nada que ver en este tema, y que estamos sacando teorías de que unen una cosa con otra cosa, que eso no existe en el Código Procesal Penal, entonces con todo el respeto que usted se merece, yo le pasaría a retirarme si es que ya no hay otra pregunta. Tenemos varias preguntas, señor Humala. Relacionadas a este tema, pero si vamos a seguir en el mismo tema, señora Presidenta, yo procederé a retirarme si es que ya no hay más preguntas. Y vamos a seguir con las preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con la invitación. Señor Humala, voy a leer para conocimiento de sus abogados y el suyo el inciso F del artículo al cual están invocando en reiteradas oportunidades, del artículo 88 del reglamento del Congreso. La intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial en los asuntos de interés público sometidos a investigación por el Congreso no interrumpen el trabajo de las comisiones de investigación. El mandato de estas prosigue hasta la extinción de los plazos prefijados por el Pleno y la entrega del informe respectivo. Le hemos explicado, señor Humala, a usted y a sus abogados, la relación de influencia que nosotros encontramos por la declaración de los señores a los cuales estamos haciendo referencia. No es una elucubración de la comisión, ninguna. Y de hecho, esta comisión trabaja investigando en un mandato del Pleno del Congreso. A ninguno de los parlamentarios aquí presentes se nos asigna un sol más por el hecho de trabajar en esta comisión investigadora. Ganamos exactamente lo mismo que gana cualquier otro parlamentario que no conforma parte de una comisión investigadora. Y por supuesto, nuestro tiempo como el suyo es valioso, como tan valioso es encontrar la verdad que estamos buscando en esta comisión. Señor Humala, ¿cuándo y cómo toma usted conocimiento de la compra de Kuntur Transportadora de Gas por parte de Odebrecht? En realidad, yo no tomo conocimiento, es un tema privado. Es como que me dijeran, ¿cuándo usted toma conocimiento de que Bacus compró a la cerveza arequipeña? No tomó conocimiento, ¿no? Entonces. O a Cervesur. No, es un tema privado, yo no me meto en esos temas. Si me he enterado, me debo haberme enterado por los medios los periódicos. El tema concreto, el tema en redondo, como dicen, es que Kuntur es un proyecto que yo sospecho que es corrupto, que es un proyecto inviable, y sospecho que se hizo de malas artes porque se buscó evadir un concurso público y fue a dedo, se adjudica a dedo a través de una iniciativa privada autosostenible. Insisto, las iniciativas privadas autosostenibles tienen un sentido: es hacer obra donde no hay interés del mercado, donde nadie quiere ir a la punta del cerro. Ahí aparece alguien que quiere hacer una obra y dice, bueno, yo después lo recupero con el peaje. Pero es sospechoso que un proyecto de miles de millones de dólares se entregue a dedo, evadiendo un concurso bajo la iniciativa privada autosostenible. Y que después ese mismo consorcio, ¿no?, en nuestra gestión de gobierno el primer semestre, cambie su
la mecánica en que le entregaron el proyecto y quiera dejar de ser una iniciativa privada autosostenible y le pida 1.300 millones de dólares al Estado peruano, ¿no? Eso no es correcto. Investigamos ese tema y más allá de que cuando lo compró Odebrecht, que yo entiendo que ha sido en el 2008, 2009, 2010, no lo sé, porque no es el tema, mi tema como presidente no era el tema ese, sino el tema de cómo una iniciativa privada autosostenible se va a transformar ahora en una obra pública. Entonces, investigamos y resulta que los documentos con los cuales el consorcio Kuntur pretendía pedirle al Estado 1.300 millones de dólares era un documento inconcluso y además el costo real no era 1.300 millones de dólares, eran más de 5.000 millones de dólares. Entonces, es allí donde nosotros defendemos los intereses nacionales y buscamos una salida para la demanda energética del país y particularmente la Macrosur, y es la ley, el proyecto de masificación del gas y seguridad energética. Eso es lo que se hizo. Para eso, inclusive, recuperamos el lote 88 para el mercado nacional, porque cuando llegamos a gobierno, el lote 88, igual que Pagoreni, se iba a ir a la exportación. Entonces, hemos recuperado esto para generar una demanda, tener unas reservas gasíferas, y todo este proyecto ha sido técnicamente revisado por las instancias del gobierno, del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas. Para esto, yo me imagino que si ya citaron al ministro Jorge Merino, él les habrá explicado con lujos de detalles por qué él descubrió este engaño de Kuntur y que sospechosamente es defendido por un expresidente que no está en el país. Lo defiende a capa y espada. Entonces, lo que señalo es, más allá de las componendas internas de Kuntur y cuándo se compró, es el tema que ese proyecto era inviable. Y era inviable porque era lesivo a los intereses nacionales. En cambio, el proyecto Gasoducto Surperuano, ese sí tiene una visión de desarrollo, porque va a que el consumo del gas sea para los peruanos y no para los extranjeros, en prioridad los peruanos, y después el excedente con valor agregado que se venda. Señor Humala, necesitamos zanjar esta pregunta porque no ha quedado clara desde mi perspectiva. Le ruego que me la aclare. Usted ha sostenido reiteradamente que este proyecto era un proyecto doloso, el de Kuntur. Y el de Kuntur, un proyecto doloso. Usted dice que es un proyecto doloso. Sí, está bien. Pero entonces, señor Humala, y para que ya quede zanjado este tema, ¿por qué su gobierno no rescindió el contrato? ¿Por qué no ejecutó la carta fianza? Le recuerdo en este punto que el arbitraje del cual usted ha hecho referencia ya en esta sesión se da porque es Kuntur quien renuncia a la concesión, no por otra razón. Se van a arbitraje porque Kuntur renuncia a la concesión. ¿Por qué usted no instruyó a su ministro de Energía y Minas? ¿Estuvo o no al tanto de que su ministro de Energía y Minas no rescindió el contrato, no ejecutó la carta fianza? Mire, los detalles, claro que se le dio el ministro del sector, ha estado al tanto de todo esto, ¿no? Y tenía las indicaciones precisas porque este tema se vio en Consejo de Ministros. No es un tema solamente que lo vio el ministro de Energía y Minas, es un tema que involucraba, ¿no?, una atención dentro de lo que es la política general. Y yo creo que le podrá los detalles, pero si más no recuerdo, ¿no?, rescindir un contrato que ya lo había dado el gobierno anterior podía afectar la estabilidad jurídica de la cual los peruanos hemos ido construyendo. Lo más inteligente fue la decisión de simplemente dejarlo ahí. Si no tiene cómo, esa iniciativa privada no tiene plata para avanzar, bueno, solito se extinguirá por último. Y mientras tanto, nosotros no vamos a depender como Estado del ritmo de tiempos que le ponga el proyecto Kuntur. Por eso se hizo inmediatamente un proyecto distinto, cualitativamente superior, que era el gasoducto surperuano. Y prueba de eso es que la misma empresa retiró su iniciativa privada, porque
con qué criterio uno le iba a rescindir, ese era un tema ya de abogados, y que podíamos llegar inclusive a un litigio internacional. Entonces, para preservar el interés del país, la buena imagen de que en el Perú se respetan los contratos y no que llegue un gobierno y se tumba lo que hizo el anterior, entonces se decidió, ¿no?, establecer un proyecto que es el de masificación del gas y seguridad energética. Y mientras tanto ese proyecto se fue extinguiendo, debilitando porque no tenían cómo avanzar, y al final lo retiraron. Señor Humala, usted está señalando que esto de la rescisión del contrato, de la ejecución de la carta fianza, no solamente fue un tema que conoció el ministro de Energía y Minas, entonces el señor Merino, sino que fue un tema de Consejo de Ministros, por lo tanto era de alto interés y conocimiento suyo también, tal cual estoy hablando de la ejecución de la fianza o de la rescisión del contrato. Usted dice que decidieron dejarlo ahí. ¿Usted decidió dejarlo ahí? ¿Esa fue una decisión suya? ¿Fue una decisión del Consejo de Ministros? ¿Fue una decisión del ministro? No, esas son decisiones que se den en los niveles sectoriales, eso no depende del presidente de la República. Ustedes saben, la administración pública, en el mismo Congreso de la República, un informe jurídico puede parar un proyecto, ¿no? Entonces ya son decisiones sectoriales. Cuando dice decisión sectorial, entonces, ¿fue una decisión del ministro Merino? Yo me imagino, ha respondido a ese sector. Ahora, ¿quién tomó esa decisión? Me imagino que habrá sido el área legal. Entiendo que ha sido una decisión acertada. Obviamente el problema es el arbitraje, en el cual me imagino que ustedes estarán investigando estos arbitrajes, ¿no? Señor Humala, esa decisión de dejarlo ahí le costó al Estado peruano 66.7 millones de dólares. Así que no fue una decisión, bueno, lo dejo ahí, no ejecuto la carta fianza, dejo que coexistan los contratos. Bueno, al final, Kuntur era Odebrecht, Gasoducto era Odebrecht, entonces yo supongo que por eso es que no había mayor problema. Pero le estoy preguntando a usted en tanto jefe de Estado, en tanto persona llamada a cumplir y hacer cumplir las leyes, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. No, mire, no es correcto decir que una decisión del jefe de Estado costó 70 millones de dólares. Eso no es así. He dicho decisión suya, he dicho 69. La decisión de dejarlo ahí. Eso tampoco no es cierto, porque el Estado, el presidente de la República, no interviene, no resuelve contratos. Usted lo que está planteando es un juicio popular. Hay un Estado, hay leyes. El Ejecutivo tiene la LOPE, así como los congresistas tienen su reglamento que tiene carácter de ley. Entonces uno tiene que cumplir la ley. Entonces no es que el presidente va y resuelve un contrato, como diríamos, y disculpen la grosería, a patadas. Por favor, estamos en un Estado de Derecho. Entonces hay que hacer que se respete el Estado, la ley. Y yo he respetado la ley. Y si en un arbitraje la empresa le gana al sector, no es por culpa del presidente de la República. Hay que investigar a los árbitros, como se tienen que hacer, para ver si fue correcto o no la decisión de ese arbitraje. Pero de allí concluir a que lo que usted ha señalado que ha sido una decisión del presidente, que se pierda eso, no, por favor, no lo puedo aceptar. Señor Humala, yo no he dicho que usted haya decidido eso. Ha sido usted el que ha puesto en esta sesión la palabra decidimos dejarlo ahí. Entonces, por eso, a esa afirmación suya es precisamente que yo le pido que me precise quién lo decidió. Si no ha sido usted, entonces me queda claro. Pero ha sido, término jurídico. Permítame por favor terminar. Ha sido usted el que ha dicho decidimos dejarlo ahí. Y yo le estoy recordando que esa decisión, que ahorita le estoy pidiendo que precise de quién fue, le costó al Estado peruano 66.7 millones de dólares. Además, que Kuntur había incumplido todos los plazos. Kuntur no había hecho inversión alguna. El Estado peruano estaba con todos los elementos necesarios para poder rescindir el contrato sin tener una consecuencia negativa. Eso no significa, señor Humala, agarrar a patadas o faltar al Estado de Derecho para tomar sus frases. Eso significa hacer respetar al Estado y cautelar sus intereses. Es con todo el respeto del mundo, porque acá
creo que todos somos testigos y usted también, no le estoy faltando el respeto, estoy recogiendo sus frases y de sus frases estoy buscando precisiones a fin de que mis conclusiones no se alejen de lo que usted mismo ha señalado. Por eso a veces es bueno que también hablen los abogados porque emplearán el término jurídico correspondiente, pero lo que he señalado es que, en otras palabras, el presidente no puede rescindir un contrato. Entonces no le corresponde. Si yo hiciera eso, incumpliría la ley y la Constitución. Usted me está pidiendo que yo incumpla la ley y la Constitución, yo no puedo hacer eso. Cuando se dice dejar así, no es un término despectivo. Si se ha dado la impresión, entonces lo corrijo, ese no es el término, en todo caso. Lo que se hizo fue seguir la recomendación del sector. Eso es lo que se ha hecho. Entonces el sector recomendó que no se debía rescindir esto porque podía llegar a un reclamo internacional. Esa es la razón por la cual, ¿no?, la iniciativa privada autosostenible de Kuntur se mantuvo hasta el año 2014, 2015 aproximadamente, y allí, cuando se retira, se produce el conflicto de la carta fianza, que eso lo resolvió un tribunal peruano. Eso no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Este tema se vio en Consejo de Ministros? Quisiera, por favor, señor Gastañaduy, ¿va a responder sobre algún tema jurídico? Sí, justamente, presidente, un poco para explicar cómo funciona la administración de justicia, la administración pública, ¿no? Señor Gastañaduy, la congresista Aramayo, la congresista Beteta, quien le habla, el congresista Morales, provenimos de la administración pública. Pero no sé si hacer una explicación sobre cómo funciona permítame, señor Otárola, por favor. Para ubicar cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que corresponden al presidente de la República, ¿no? Porque si no, da la impresión que el presidente de la República tiene que manejar la administración de los contratos, ¿no? Nosotros conocemos la responsabilidad. No sé si me permite 30 segundos, presidenta. Si usted va yo creo que es corto, ¿no? Es corto para visualizar cómo funciona la administración pública, ¿no? Presidenta, yo creo que acá estamos entendiendo mal las funciones que le corresponde a un presidente de la República. El presidente de la República da los grandes lineamientos de la política general del Estado. Son los sectores lo que justamente tienen que ver con la administración de estos contratos. La administración de ese contrato y su correspondiente concesión, en el caso de Kuntur, no le puede corresponder a un presidente de la República, porque si no, el presidente de la República tendría que ser responsable de todo lo que se actúa en la administración pública. Entonces, estos contratos y su administración le corresponde al sector. Ni siquiera yo diría, por ejemplo, que le corresponde al ministro, le corresponde justamente en cada ministerio a las áreas usuarias correspondientes. Entonces, si la decisión del sector fue justamente dejar las cosas como están, se entendía porque tomar alguna decisión sobre ese contrato le podría involucrar al Estado peruano ser sometido, por ejemplo, a un arbitraje no solo nacional, sino internacional. Por ejemplo, ser llevado al CIADI, ¿no? Porque se entendería como una suerte de expropiación, como usted bien lo dijo, ¿no? Gracias, entonces, señor esta administración de contratos claro. hay que preguntarle al sector, ni siquiera al ministro, de repente a los niveles inferiores, para que pueda explicar cómo era el manejo de los contratos, en este caso concreto de Kuntur. Gracias, presidenta, por su generosidad y amabilidad. Señora presidenta, quisiera agregar algo más a esto. Usted dice que Kuntur había incumplido todos los plazos, pero no, estaba dentro del plazo. Por eso entiendo de que el área jurídica dentro del sector de energía y minas recomendó eso porque Kuntur estaba dentro del plazo de la concesión. ¿Cómo usted le va a quitar una concesión? Es como, en este momento el Estado peruano también tiene concesiones en el sector minero, que en algunos casos las minas están inactivas, pero tiene un plazo de concesión. Si no se respeta eso, entonces exponemos al Estado a una acción jurídica con el riesgo de perderla. Entonces, entiendo que esa ha sido la decisión, no ha sido una decisión política, ha sido una decisión estrictamente jurídica. Señor Humala, usted conoce la ley y sus abogados nos ilustran y lo ilustran a usted con respecto a las funciones del presidente. Usted está llamado a cumplir y hacer cumplir la ley, es constitucional. Y la ley dice que cuando se incumple un contrato se debe ejecutar las garantías que se han puesto para poder cautelarlo. En este caso, la fianza.
El contrato se firmó el 2008. Habían pasado, para la fecha que nosotros nos encontramos, 6 años. Y en esos 6 años, señor Humala, Kuntur no había hecho ninguna obra, había hecho 0 inversión. Por lo tanto, había incumplido los términos establecidos en el contrato. El Estado peruano tenía, por lo tanto, las herramientas para, cautelando sus recursos, ejecutar la fianza. Esta recomendación de no ejecutar, que usted dice fue sectorial, provino, me imagino, del ministro de Energía y Minas y de alguien que se lo haya trasladado a él, probablemente, como usted mismo señala, de asesoría jurídica. ¿Quién se la hizo conocer? ¿Estuvo usted conforme con esa decisión? Mire, en realidad, lo que usted dice es una media verdad, y se lo digo por qué. Porque el contrato, las concesiones que se dan a empresas, a proyectos privados que son iniciativas privadas autosostenibles, se los dan por un plazo. Entonces puede ser que en los primeros años no hagan nada, 6 años, pero tiene un plazo. Entonces el Estado tiene que respetar ese plazo. Ojalá, yo estoy seguro que si hubiera estado usted con el celo que le caracteriza, le hubiera puesto un calendario de trabajos que debía hacer la empresa. Lamentablemente, los que hicieron ese contrato, que es el gobierno anterior, no lo hicieron así. Y le pusieron simplemente el lapso del tiempo, la concesión, como así se hace también en el sector minero. Entonces, lo que ha pasado es que simplemente no había el argumento jurídico para resolver el contrato, pero eso tampoco corresponde al presidente, no es una decisión política. Una de las cosas que uno tiene que aprender cuando está en los cargos, y lo digo con humildad, es que a veces uno tiene que hacer lo que debe hacer y no siempre lo que uno quiere hacer, porque uno está enmarcado en una ley, está enmarcado en la Constitución. Entonces, ese tema obedece sencillamente a un tema que no está en las decisiones del presidente de la República. Eso es un tema que lo ve el sector, ¿no? Y es un tema, uno de los diferentes temas que lo ve el sector. Sí, señor Humala, yo le agradezco la consideración que me tiene con respecto a la actitud que yo habría tenido, y seguro que sí, porque obviamente hay responsabilidades, esas responsabilidades son cautelar nuestros recursos, y sí, seguro, habría sido rigurosa. Y habría sido rigurosa, ¿sabe con qué? Con el cumplimiento del cronograma de construcción. No es que se firmó un contrato y se le dejó libre, tú construye cuando se te dé la gana, discúlpeme el término, pero porque había un cronograma, y ese cronograma había sido absolutamente incumplido. Por eso es que, con todos los elementos que la investigación nos ha proporcionado, le puedo decir con absoluta autoridad que el Estado peruano en ese momento tenía las herramientas para rescindir el contrato y ejecutar la fianza. No lo hicieron. Y le había preguntado, y usted no me ha contestado, primero si este tema se vio en Consejo de Ministros. ¿Se vio? A ver, insisto, no había había una concesión que se entregó y eso no lo entregó mi gobierno y tuvimos que respetar ese plazo, ¿no? En todo caso, mire, estamos entrando a una discusión que al final no va a salir nada, porque el que va a resolver, ¿sabe quién es? El ministro del sector. Llame al ministro del sector y pregúntele a él quién fue el área legal y le van a decir en 3 minutos cómo es el tema. Por eso yo le digo, cuando hablamos del tema de la invitación, yo veo la política general, yo no estoy viendo el tema de lo que corresponde pues a un nivel intermedio dentro de un sector. Yo he sido presidente de la República, ojalá hubiera tenido tiempo para también ver eso, pero aún así la LOPE, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, no me lo permite, porque si yo me meto a este tema estaría haciendo un abuso del cargo. Entonces, los que somos funcionarios públicos sabemos eso, ¿no? Inclusive su asesor que le viene a entregar los papelitos también lo sabe. Yo no puedo hacer eso. Entonces estamos discutiendo algo que no está en mis manos. En todo caso, yo le sugiero, con todo respeto, llame al ministro del sector, Energía y Minas, y él le explicará con lujo de detalles a qué se debió ese tema. Pero ese tema no correspondía ni siquiera a nivel de ministros.
Señor Humala, solamente para que precise antes de darle la interrupción al congresista Morales, ¿este tema se vio en Consejo de Ministros? No lo recuerdo.